Le tengo el remedio. 7 de la mañana, 37 minutos. Continuamos con más información aquí en Arriba Bogotá. Y hoy le tengo el remedio, Lina. Nos acompaña la doctora Diana Marcela Ramírez Castaño. Ella es odontóloga y cirujana maxilofacial y nos va a hablar sobre todo lo que tiene que ver con esto, con alguna cirugía que de pronto se complica, cuándo hay que operar, cuándo no, qué se puede remediar. Absolutamente todo. Doctora, buenos días, bienvenida a Arriba Bogotá, le tengo el remedio. ¿Cómo me le va? Aníbal, Lina, muchas gracias por la invitación y por este espacio. Claro que sí, lo más importante es pues seguir las recomendaciones que nos da nuestro médico tratante. Siempre antes de tener cualquier tipo de cirugía o intervención a nivel maxilofacial, sea oral o sea pues alguna relacionada, pues tenemos que seguir las indicaciones de nuestros médicos tratantes. Es muy común que nuestros pacientes llegan, doctora, hoy no me tomé la pasta, porque la vecina me dijo que no me la tomara. Entonces es importante tener en cuenta que cuando somos personas que padecemos enfermedades de base crónicas como hipertensión, diabetes, a no ser que nos den un concepto por escrito nuestros médicos tratantes, no se debe suspender y se debe muy juiciosamente consumir el medicamento antes de. Ahora, hablemos de cuáles son esas cirugías faciales y maxilofaciales. Entonces, las más comunes son extracciones de dientes, que se sacan las cordales o sacan algún diente que esté fallando, en fin. También tenemos cirugías de implantes, que son ahora muy comunes, pero también cirugía maxilofacial involucra procedimientos grandes como cirugías ortognáticas, en las que cuando tenemos pacientes que tienen defectos como que tienen la mandíbula muy grande o el mentón muy pequeño, pues son posicionadas de manera quirúrgica para que sean muy funcionales en nuestros pacientes. ¿Cómo es que se llama esa cirugía? Ortognática. Ortognática. Es para o alargar, va a cortar aquí. Exactamente. Muy bien, ¿y eso qué riesgos tiene esa cirugía que es como de las más... De las más grandes. Pues es una cirugía que se hace bajo anestesia general, entonces tiene todos los riesgos que tienen las cirugías que son a los que los pacientes son sometidos cuando los duermen, que puede ser un sangrado importante, que puede ser que el paciente deje de respirar y demás. Como tal, asociado a la cirugía es que se infecte, que esta cirugía, rápidamente, es una cirugía en la que nosotros como especialistas seccionamos los maxilares, hacemos cortes o fracturas planeadas para llevar a la posición armónica e ideal que el paciente necesita, y esta cirugía necesita que el paciente sea muy juicioso y que tenga una dieta líquida porque es una fractura. Entonces, si no nos cuidamos y si comemos cosas duras, pues puede llevar a complicaciones. ¿Se puede comer chicharrón? Doctora, no, chicharrón, imagínese. Yo siempre les digo, coman lo que quieran, puede ser una bandeja paisa licuada, por ejemplo. Claro. Doctora, las muelas, pensamos que no es tan grave una operación, la sacada de una cordal, pero ¿cuáles son las complicaciones? ¿Qué es lo más grave que puede pasar si no nos cuidamos la sacada de un dientecito? Bueno, puede ir desde una infección, porque el paciente tiene que ser absolutamente juicioso en el cepillado después de la cirugía, en tomar los medicamentos para que esto no se dé, pero también ha sido muy controversial últimamente y he oído que hay pacientes que han muerto por esto. Sí. Básicamente es porque son complicaciones. Uno, porque son pacientes que no nos cuentan qué tienen de base. Entonces son pacientes que por la premura de que sáqueme la muela ya, yo no digo que tengo una afección o un problema con la coagulación, por ejemplo. Imagínese. Entonces intervenimos el paciente y nosotros como especialistas pues estamos seguros de que nuestro paciente cumple las condiciones básicas para una cirugía segura. Y resulta que el paciente se opera y se va para su casa y tiene una hemorragia severísima, pero es porque tenía una patología de base. O pacientes que tienen alergias a ciertos medicamentos. Entonces, lo más común son alergias a los antibióticos, por ejemplo. Entonces, omiten esta información y pueden complicarse. Y doctora, de pronto esos dichos de las abuelas, de las tías, que uno no tiene que salir tarde, coger que el sereno frío, le hace daño. que el sereno, ¿eso es cierto? Bueno, básicamente va asociado al reposo que el paciente necesita. Entonces, como estas cirugías, dependiendo de si son una, dos o múltiples extracciones, pueden generar sangrados que se pueden aumentar cuando el paciente hace fuerza. Entonces, si un paciente, por ejemplo, sale de fiesta porque le sacaron una cordal y no pasa nada, pero se va a bailar, se agacha, puede tener problemas con el sangrado, sobre todo en el posoperatorio inmediato. Hay que seguir, pero así al pie de la letra, las recomendaciones de los médicos. Doctora, dos preguntas. Primero, siempre que se saca una muela hay que coser, porque a veces le cosen a uno ahí, primero. Y segunda, primero si ya la colatro. Bueno, no siempre. A veces hay muelas que están erupcionadas, o sea, que están en boca y que simplemente se sacan y no hay que coser, pero
Esto no quiere decir que no sea menos grave, porque por el contrario, el alvéolo o el huequito... Esa era mi segunda pregunta, porque cuando no le cosen la encía... Queda eso ahí, uno no sabe. No, queda el huequito y ahí donde se le mete el arroz, el pasito de guayaba, la semilla de... Ahí queda, y ahí que hace uno, si tampoco es que sea urgencia, pero pues le duele. Lavar. Entonces, lo más importante y la clave en todo procedimiento es la higiene oral. Entonces, siempre tenemos que tener una buena higiene oral, pero uno no se puede cepillar por donde le acaba la muela, ¿o sí? Sí, las muelitas de los lados. Es muy importante mantenerlas limpias porque es lo que nos va a asegurar el éxito. No, pero digamos ahí en el huequito que le queda... no, en el huequito no. Pero para el huequito, no el mismo día ni el segundo día. Al segundo o tercer día, con una jeringuita, con agüita tibia y un enjuague bucal sin alcohol, nos podemos hacer la limpieza cada vez que comamos algo. Y evitar... Nunca me había pasado, pero un día un paciente, todo iba perfecto y a los 15 días, doc, es que necesito que me vea porque estoy muy inflamado y me duele. Yo, qué raro, ven y te reviso. Resulta que el paciente es fanático de comer frutos secos, almendras, maní. Y a mí nunca se me había ocurrido decirle a los pacientes, oigan, no frutos secos. No, claro. Y es más común de lo que creemos. Entonces, lo que se hace también es los primeros días evitar este tipo de alimentos que puedan infectar y generar este tipo de complicaciones. Muchas personas atienden las cirugías que tienen en la zona de su boca obedeciendo a una necesidad estética. Y procedimientos como por ejemplo la bichectomía, que tienen pues evidentemente unas intervenciones grandes dentro de la boca. ¿Cuál es el manejo que hay que darle a ese tipo de procedimientos? También, siempre tener una valoración adecuada, porque a veces por querer tener una apariencia, digamos, o la gente recurre a lugares no adecuados o no especializados. Si todo se hace de manera correcta, si se hacen valoraciones con especialistas muy buenos, pues los riesgos van a ser menores, pero lo más importante es siempre seguir las recomendaciones, vuelvo y repito. Ponerse mucho hielo, tomarse los medicamentos con juicio. Los pacientes tienden a que si se sienten bien no se toman los medicamentos porque no duele o no molesta, pero siempre es importante, duela o no duela, tomarse los medicamentos. Doctora, ¿por qué llegan hasta este punto de extraer una muela, un diente? Entonces, la principal causa es por enfermedad periodontal. ¿Esto qué es? Los dientes están dentro de la boca porque están agarrados por la encía y por el hueso. Hay factores locales que el paciente no se cepilla bien, que no tiene una buena técnica de higiene, entonces todo esto mantiene una inflamación crónica y el cuerpo es muy inteligente y pues entonces empieza a defenderse y a retraerse, lo cual quiere decir que la raíz empieza a quedar sin soporte, entonces el diente se empieza a mover y hay que sacarlo. Puede ser por caries también, porque se generan procesos infecciosos a nivel del hueso y pues es importante en este momento cuando no hay nada que hacer sacarlas, o en el caso de las cordales. Las cordales son unas muelitas. ¿Siempre se sacan? ¿Hay que sacarlas siempre? No siempre, casi siempre, pero lo que pasa es que como somos la mezcla de papá y mamá genéticamente, entonces a veces tenemos dientes muy grandes con maxilares muy pequeños, entonces no hay espacio. La muela puede venir, la cordal puede venir en muy buena posición para erupcionar y para salir, pero si no tengo suficiente espacio porque mi maxilar es pequeño, pues lo voy a tener que sacar. Mucho más en el caso cuando están anguladas. Otro dato importante que me pasa mucho, y es que los pacientes de 20 y tanto, 30 y tantos dicen, es que a mí nunca me salieron las cordales. Ojo, esto es importante. No siempre tenemos que esperar a que las cordales salgan. Tenemos que ir a nuestras revisiones periódicas porque las cordales que no salen se quedan incluidas dentro del hueso y la encía. El cuerpo está programado para que esas células que generan la muela, generen la muela y la formen. Pero una vez la forman, son células que se pueden quedar ahí y pueden generar quistes o tumores que cuando van a un examen de rutina a los 40 y tantos se dan cuenta que tienen un tumor tan grande que por ejemplo les ha dañado toda la mandíbula. Doctora, lo que usted quiere decir es que la muela está, pero está debajo de la encía y del hueso, por eso y hay que sacarla de allí. Okay. Sí. Con cirugía. Con cirugía. Doctora, ¿y esto también es muy similar a los supernumerarios? Sí, ¿O cómo es? Explíquenos un poco de eso. Los supernumerarios son dientes que a veces salen y es simplemente un regalo adicional. Vinieron premiados, entonces sale un dientecito más, una muelita más. ¿Hay que sacarlo o no? Casi siempre, porque el problema es que la población en general tiene mala posición de los dientes y van a necesitar, por ejemplo, ortodoncia. Si con la ortodoncia yo muevo un diente y tengo un supernumerario en la raíz, con el movimiento del diente, ese diente bueno lo voy a dañar por la presencia del supernumerario. O ese supernumerario puede dañar las raíces de los dientes que están en boca. ¿Es posible que una persona al momento de retirar una cordal
genera un daño adicional en la sensación en la boca. Nos dicen acá que una sensación en toda la encía durante mucho tiempo. ¿Eso es un error del cirujano? ¿Qué No. pasó ahí? Entonces, como todos somos diferentes, según la posición en la que esté la muela y la relación que tenga con el nervio. Lo que pasa es que en la mandíbula hay un nervio muy importante que es el que se encarga de generar que uno sienta dolor, calor, frío, cosquillas. Cuando la muela de abajo, la cordal de abajo, está muy cerca de este nervio, por situaciones de inflamación y depresión, este nervio puede generar esa sensación que los ¿Y es un pacientes daño refieren. permanente o se puede recuperar? Depende de cómo haya sido el procedimiento y de qué tan profunda haya estado la muela. Pero siempre el especialista menciona y uno siempre dice, oye, vas a tener, se llama parestesia, o vas a tener esa sensación y puede ser temporal, que es en la mayoría de casos, o permanente, pero uno ya evalúa y le dice al paciente, tú sí lo vas a tener o tú no lo vas a tener. Doctora, más o menos cuánto, ya para terminar, ¿cuánto es el tiempo de recuperación después de una extracción de una de estas muelas? ¿O depende mucho de cómo le vaya ahí en el... Depende de cómo le vaya, pero por lo general a los 8 días el paciente ya está súper bien. O sea, genera incapacidad médica. Sí, nosotros generamos una incapacidad por lo menos de 3 a 4 días para que el paciente pueda estar en casa y tener un reposo relativo en el que pueda seguir las indicaciones, ponerse hielo, tomarse los medicamentos y por lo general hacemos una restricción de actividad física por 8 días. Doctora Diana Marcela Ramírez, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Arriba Bogotá, explicarnos muy bien todo esto. Y el resumen de esto es seguir las recomendaciones de ustedes, los que saben, los especialistas. Y pues muchísimas gracias. A ustedes, Aníbal y Lina, por la invitación. Gracias. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.